Pues sí. Que les decía que, no sé si les dije, pero es un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde. Y el privilegio principalmente es porque las personas que están aquí son personas que ha escogido el Señor Jesucristo. Ese es el privilegio. Y las personas que están aquí tienen un valor muy grande. ¿Y cuál es ese valor? El valor de la sangre del Hijo de Dios. Entonces, Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Quizás yo tengo mucho para decir en esta tarde, pero no quiero decir nada. Quisiera que ese mismo espíritu hable a nuestros corazones, a sus corazones, a mi corazón, y que a través de mí sea Dios hablando a nosotros. Porque lo que necesitamos es una palabra de Dios, ¿verdad? Esa palabra que es viva y eficaz. Señor, yo doy gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor. Personas hermosas, personas, Señor, que tú amas profundamente. Yo quiero pedir, Señor, para que tú, con tu poder, quites, Señor, toda barrera mental, toda barrera que haya en nuestro corazón, todo prejuicio, cualquier cosa, Señor, que nos esté distrayendo. Y que podamos, Señor, escuchar. Como seres espirituales que somos, podamos escuchar la voz del Espíritu. Y que tu palabra, que es ese agua viva, nos lave, Señor. Que podamos beber de ese agua. Señor, yo pido que envíes tus ángeles, Señor, ministradores, los que ejecutan tu voluntad a este lugar, Señor. Y que ellos, Señor, todo lo que impida que tu Espíritu Santo se mueva dentro de los corazones, que tu palabra llegue, Señor. Oramos, Señor, que tú lo quites y lo muevas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me han pedido que les comparta un poco de mi testimonio. Yo tengo 32 años y desde los 17 años soy misionero. Y desde los 17 años fue que acepté a Cristo en mi corazón, o le abrí mi corazón y me arrepentí de mis pecados. Cuando antes de tener ese encuentro personal con Cristo, yo era un joven cualquiera, ¿verdad? Con un montón de problemas en mi corazón, con un montón de vacíos, sin propósito. Y un día alguien me compartió acerca de ese Cristo que yo había escuchado por allí, se lo escuché a mi mamá. Alguien me compartió de ese Cristo que perdona los pecados. Y yo tenía tanto pecado en mi corazón, tenía tanto dentro de mí, que yo dije, es imposible que yo, tomando una decisión aquí humana, mi vida vaya a cambiar. Sin embargo, esa voz suave, me imagino que era la del Espíritu Santo, me dijo, toma el riesgo. Y yo hice una oración sincera, honesta, una oración desesperada, porque yo era un joven que, estaba metido en drogas, tenía un montón de
de cuestiones en mi vida, de pecado y de vacíos y de dolor. Pero ese día hice esa oración sincera y di un paso de fe, porque yo estaba en un lugar que se llamaba el Parque Tayrona, que es una reserva ecológica, donde van los jóvenes allá a tener días de camping, ¿verdad? Fogatas. Es una reserva ecológica. Para tú entrar a la reserva ecológica tienes que cruzar una selva tropical. Y cuando llegas a ese lugar, entonces nosotros tomamos una decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, porque habían otros 2 amigos conmigo, uno de ellos es misionero también. Y tomamos la decisión de tirar todos los vicios que teníamos, ¿verdad? Agarramos todo y lo tiramos. En fe, porque tú puedes deshacerte de eso, pero ya después puedes ir al día siguiente a la esquina y volver a comprar más. Pero ¿cómo es que esto funciona por fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios le dijo a Abraham: toma a tu casa y tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Y Abraham tuvo fe y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Y como esto es por fe y es espíritu y no es por vista, entonces nosotros, sin saber, guiados por ese Dios maravilloso, misericordioso, tomamos eso en fe y lo tiramos al mar. Y después ese mismo Dios que me dio la fe para tirar eso, me dio la fe en el día a día para decir: hoy no, este día, hoy no, mañana no sé, pero hoy no. Desde ese día yo no sé lo que es aquello, ¿verdad? Yo no quiero decir directamente porque por ahí anda mi hija, pero aquellas cosas negativas que yo usaba. Desde ese día que yo le entregué mi corazón a Cristo, Dios me transformó, pero la cosa no terminó ahí. Dios no solamente me quería quitar los vicios, Él no solamente me quería hacer una persona libre. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la voluntad de Dios, vamos a hablar un poquitito acerca de la santidad y del propósito de Dios para nuestra vida. La cosa no terminó ahí. Dios me dijo: es que yo no solamente quiero hacerte una persona libre, porque el que practica pecado, ¿esclavo de qué? Del pecado es, ¿verdad? Y yo era un esclavo del pecado. Y Dios me dijo: no solamente eso, es que yo con tu vida tengo un propósito. Yo te quiero llevar a las naciones a que prediques mi palabra. Y Dios empezó a poner propósito en mi corazón. Me empezó a dar promesas. Entonces ahí, otra vez, ya como cristiano, no como mundano, pero como cristiano, ahí otra vez me toca tomar decisiones en fe, porque esto es por fe, no por vista. ¿Ya? Entonces Dios me dijo: yo te quiero usar, yo quiero usar tu vida, pero para que yo te use hay ciertas condiciones. Y yo: Señor, ¿cuáles son esas condiciones? Obediencia. Señor, ¿y cómo funciona eso? 10 mandamientos. Hay que cumplir 10 mandamientos. No matarás, no robarás, todos lo conocemos. Y el Señor me dijo: no, es que yo no quiero ser parte de tu vida. Yo quiero ser el centro de tu vida. Yo quiero ser el centro de tu vida. Porque yo te quiero dar una perla que es muy valiosa. Señor, ¿cómo así? Sí, yo te quiero dar una perla muy valiosa. Bueno, Señor, yo quiero aceptar esa perla, pero es que esta perla vale mucho, me dijo Dios. Yo, pero ¿cómo así, Señor? Me dijo: esta perla es muy valiosa y para que tú la tengas tienes que pagar por ella. Bueno, Señor, yo no trabajo, pero yo le puedo decir a mi papá, a mi mamá: ah, vos tienes mamá, me dijo. Vos tienes mamá. Yo le: ok, quiero a tu mamá, quiero a tu papá.
Bueno, Señor, pero ¿y si yo te doy a mi mamá y en dónde voy a dormir? ¿Por la casa? Ah, es que vos tienes casa. Quiero tu casa. Y no solamente quiero tu casa, quiero tus sueños, quiero tus metas, quiero tus proyecciones. Si tienes una novia, Señor, no tengo novia, quiero que me la des. Y la decisión y el deseo y el anhelo de casarte algún día, también quiero que me lo des, porque yo quiero ser el Señor de toda tu vida. Y la obediencia es todo. Todo es todo. Entonces, claro, esa es la propuesta de Dios, ¿verdad? Ahora está si uno la acepta o no. Y yo, en fe, ¿verdad? Porque es algo, es muy grande, porque Dios cuando Dios te llama a hacer algo, yo te voy a dar un consejo que es bíblico y que también va en experiencia personal. Cuando Dios te llama a hacer algo y vos tienes las capacidades, vos la tienes clara, sospecha. Cuando Dios te manda a hacer algo y lo tienes todo fácil, lo tienes todo claro, sospecha. Pero cuando Dios te dice que hagas algo y es más grande que tú, confía. Porque Dios está ahí. Porque Dios está ahí. Porque Dios siempre nos va a llevar a situaciones donde nosotros dependamos de Él. Donde nosotros tengamos que ir confiados de Él. ¿Sí? Entonces Dios me estaba hablando todas estas cosas que eran más grandes que yo. Y esto era más grande que yo. Y seguramente que si yo te digo que esta es la vida cristiana, que no es algo que solamente Dios me está hablando o me habló a mí, me habló y que me está hablando, porque es un día a día. Esto es más grande que yo y es más grande que tú, pero ese llamado no solamente es para mí, sino que también es para ti. Porque por causa de Él somos muertos todo el tiempo. Muertos a la carne, pero vivos en el Espíritu. Porque estamos llamados a ser guiados por el Espíritu. Jesús dijo, ¿qué le dijo a Nicodemo Jesús? Que hay que ¿qué? Nacer. ¿Nacer de qué? Del Espíritu. Pero también Jesús dijo, hay que morir. Entonces uno dice, Dios mío, ¿pero qué? ¿Tú no mueres, nace? ¿Cómo es la historia? O uno muere o uno nace. No, hay que nacer en el Espíritu y hay que morir a la carne. Pero el morir a la carne o a la fuera, cuestión de agarrar una escopeta y ya. El morir a la carne es un día a día. Día a día. Y cuando vos eres guiado por la carne, no eres guiado por el Espíritu. Y cuando vos eres guiado por el Espíritu, no eres guiado por la carne. Cuando vos... Y te voy a decir algo. Nosotros generalmente, tristemente, somos guiados por la carne. Yo te voy a preguntar algo. Cuando vos estás en la mañana y sabes, el Espíritu te dice, levántate a orar, y vos no te levantas a orar, ¿eso te lo guió quién? ¿El Espíritu? La carne, ¿verdad? Y cuando Dios te dice, y cuando tú dices, no quiero ir a la iglesia hoy, ¿quién te guió? ¿El Espíritu? La carne. Y cuando vos llegas aquí y tienes 1000 cosas en tu cabeza y estás escuchando todo lo que te dice tu cabeza, pero no lo que Dios quiere que escuches, ¿eso te lo dijo quién? ¿El Espíritu? La carne. Cuando vos te enojas y le contestas feo a tu esposa, ¿eso te lo dijo quién? ¿Lo hiciste a través de qué? De la carne, la carne, la carne, la carne. Estamos siendo guiados casi todo el tiempo por la carne. Y por eso tenemos que morir a la carne. Tenemos que morir a la carne. Y vivir en el Espíritu. Porque nuestra herencia está ahí arriba. Todo lo que tú ves aquí alrededor es una ilusión. No es real. No es real. Y el enemigo te está regalando, y nos está regalando, no es que yo le estoy diciendo a ustedes, no, a todos, Él nos está ofreciendo ilusiones. Ilusiones. Entonces te dice, la ilusión del auto, de la carrera del mejor auto, la ilusión de la mejor casa, la ilusión del dinero, que después se convierte en Dios. Y nos tiene detrás de ilusiones, de ilusión en ilusión. Al final, tu alma está igual de vacía. Mi alma está igual de vacía. Porque Él nos está dando
ilusiones para llenar y satisfacer la carne. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que la carne ya está muerta. Está muerta en vida. Porque Dios condenó el pecado ¿en dónde? En la carne. Entonces el enemigo te está dando ilusiones en la carne para que vos te olvides de lo eterno. Si vos quieres entender lo que Dios te está diciendo con estos oídos, con estos ojos, con tu boca, con tu entendimiento, no lo vas a poder hacer. Por eso es que antes vos leías la Biblia y no entendías nada. Pero una vez que vos le entregaste tu corazón a Cristo, ¿qué pasó? Como que se abrieron, ¿quién dijo? Los ojos. Se abrieron. ¿Ya? Porque Dios es espíritu. ¿Ya? Y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Espiritualmente. Pero los que le adoran, es necesario que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es decir, que nosotros venimos aquí a la iglesia y nuestra carne nos dice, no, canta las canciones, pero estás repitiendo lo que dice ahí y pensando, todo eso nos lo dice la carne. ¿O para qué? ¿Para qué adorar a Dios con mis fuerzas? ¿Para qué adorar a Dios con mi entendimiento? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso te lo dice la carne. A Dios no le importa la carne, porque vos tienes que luchar y doblegar la carne. Y adórale al Señor en espíritu y en verdad. Si tienes que estar luchando con la carne todo el tiempo del servicio, o todo el tiempo que vas a ir a orar, o todo el tiempo que vas a leer la Biblia porque te da el sueño, si tienes que luchar con la carne, lucha. Pero el espíritu se va a fortalecer. El que es guiado por el espíritu no es guiado por la carne. Y lo que te da el enemigo, Satanás, el adversario, que es una entidad que no es ni carne ni sangre, pero que por ahí dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. ¿Han escuchado eso? No es de la Biblia, pero por ahí hay un dicho que es así. Y él sabe que trayendo ilusiones a nuestras vidas, trayendo ilusiones, nos puede distraer de las riquezas en gloria. De las riquezas en gloria. Dios es el dueño del oro y la plata. Mío es el oro y mía es la plata. Él es el dueño. Y Dios te dice, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Y es espíritu también. Si somos guiados por el espíritu, o somos guiados por la carne. Entonces Dios me dijo, yo quiero usarte, quiero honrarte y quiero bendecirte. Pero para eso es necesario que estés en mi voluntad. ¿Cuántos han escuchado esa palabra, la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. Es una cuestión, es bastante, todo el mundo dice, la voluntad de Dios, ¿cuál será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. Bueno, yo te voy a decir algo. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? El que me ama es el que hace mi voluntad, no el que sigue solamente 10 mandamientos. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Que tome su cruz y me siga. La voluntad de Dios es lo que nos debe a nosotros dirigir. Es la brújula que está en nuestro corazón y te dice cada paso que tienes que dar. Pero la cuestión es que la voluntad de Dios nosotros no la vamos a, aunque Dios está constantemente hablando a nuestras vidas, nosotros no la vamos a discernir, porque como estamos tan acostumbrados a andar en la carne, ¿verdad? Hemos practicado el pecado por mucho tiempo. Hemos vivido en la carne siempre.
Y Dios, que es espíritu, Él quiere revelar su voluntad. Resulta que con 2 oraciones raquíticas y después invirtiendo el resto de tu tiempo, tu enfoque, tu esfuerzo en la carne, no vas a entender cuál es esa voluntad de Dios. No vas a entender las promesas de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es digna. Vivir en la voluntad de Dios es vivir en la plenitud de aquel que todo lo llena. Es dejar de vivir en la ilusión. ¿No has tenido la sensación que después que consigues eso material que tanto querías, dices, hombre, ya lo tengo y ¿para qué? Bueno, te tengo una noticia, ese sentimiento que has tenido alguna vez es real. Escúchalo. ¿Para qué? Una vez yo iba caminando con la compañerita, iba caminando, fui a buscar a mi hija a la escuela, iba caminando con la mamá de una de las amiguitas de mi hija, coincidíamos en el camino, ahí íbamos caminando en Suecia, y entonces ella me decía, wow, y entonces se van a Hawái, sí, tal. Y terminamos hablando de que en Suecia la gente está muy afanada, pero por el tema, el Dios dinero. El dinero. Entonces ella me decía, entonces yo le decía, pero hay algo mucho más llenador que el dinero. Hay algo que más llenador que cualquier cosa en el universo, y ese es Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Entonces ella me decía, sí, pero es que es difícil. Es difícil. Y yo me decía, es difícil renunciar a los afanes del dinero, a vivir, digamos, la vida en busca de... Es difícil, me decía. Y yo le decía, difícil no, imposible. Imposible. Porque para que vos tengas la posibilidad de dejar todo tan bueno como el dinero, como la buena vida, entre comillas, vos tienes que conocer algo mejor. No hay manera de que tú dejes lo bueno a menos de que conozcas lo mejor. Yo le dije, para que vos puedas hacer eso, vos tienes que conocer eso mejor de lo que yo te estoy hablando. Y ese es Cristo Jesús. El día en que tú tengas un encuentro con Él y entiendas, ahí vas a saber que todo por lo que tú has estado luchando toda tu vida no tiene punto de comparación a seguir a ese Dios vivo. A ese Dios vivo. Entonces, la voluntad de Dios es lo que nos habilita en vivir en la presencia de Dios. Esa presencia que tanto anhelamos. Porque no es posible estar en la voluntad de Dios y fuera de su presencia. Y para que vos puedas experimentar, porque Dios es omnipresente, está en todas partes, pero para que vos puedas experimentar esa presencia de Dios en tu vida, tienes que aceptar su voluntad. No puedes decir, Señor, yo quiero esa vida en el Espíritu, yo quiero esa plenitud, pero yo rechazo obedecerte. O yo te hago caso hasta cierto punto. Hasta aquí voy contigo. No es posible hacerlo. ¿Es un todo o es un nada? ¿Es un todo o es un nada? Jesús dijo, mi comida es ¿qué? Hacer la voluntad de mi Padre. Entonces nosotros llegamos a ese punto en que si nosotros no comemos la comida física para la carne, para alimentar nuestro cuerpo, nos vamos primero a desnutrir y después nos vamos a morir.
Entonces, si vos como cristiano viniste un día a la presencia de Dios y te arrepentiste de tus pecados, pero llegaste a un punto en donde dijiste, Señor, hasta aquí voy contigo, te saliste del camino. Te saliste del camino, porque aquí es un todo o es un nada. No hay un más o menos, no hay un tibio. O eres frío o eres caliente. O estás o no estás. O vives en el espíritu o vives en la carne, pero ahí no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decidimos un hasta aquí con Dios, ahí es donde nosotros empezamos a vivir una religiosidad en nuestra vida. Donde empezamos a tratar de sostener apariencias. Llegamos a la iglesia y hacemos muchas cosas emocionales y gritamos, pero hace bastante rato que no sentimos ni entendemos esa orientación de Dios para nuestras vidas. Porque le dijimos a Dios hasta aquí, hasta aquí. Uy, esto me da miedo. Porque por causa de Él somos muertos todo el tiempo, y para que la semilla dé fruto tiene que morir. Para que tu vida dé fruto tienes que morir y nacer. Morir y nacer. ¿Ya? Entonces mueres a la carne. Entonces, Dios nos habla cosas específicas. El pecado. Primero Dios te dice, mira, entrégame esto, entrégame este novio, entrégame este novio, entrégame esta novia, entrégame este trabajo que no me agrada, ¿verdad? O haz esto. Y si nosotros decidimos no escucharle, porque preferimos nuestra seguridad, no estamos siendo guiados por el Espíritu, estás siendo guiado por la carne. ¿Por qué? Porque la carne te está diciendo, mira, lo que pasa es que si tú sigues con este trabajo, vos vas a tener seguridad económica, vas a poder alimentar a tus hijos. No son malas intenciones, son buenas. Y no es un pecado querer alimentar a los hijos. El problema aquí es que vos estás confiando en tu carne y no estás confiando en el Dios que te está hablando. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos hasta aquí, nos vamos poniendo flacos espiritualmente, raquíticos, nos desnutrimos. ¿Y qué pasa? Llega un punto en que, ¿verdad?, nuestra vida se convierte en una religiosidad, porque no está fluyendo, no están corriendo esos ríos de agua viva dentro de nosotros. Porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Si vos no comes, te mueres. Si vos no comes, no te mueres. Y esta palabra en realidad puede sonar dura, pero es una palabra de esperanza. Es una palabra de esperanza. Porque si vos has llevado bastante tiempo caminando de esta manera, como te digo, todos seguramente en algún momento nos ha costado darle algo. A mí me ha costado. Y no te estoy hablando de una vueltita de 2 meses. Te estoy dando una vuelta de 3, 4 años. No que me aparté, que me fui, no. Te estoy hablando de que viví, prediqué, estuve en la iglesia, alabé al Señor, pero Dios me estaba diciendo, yo quiero este área. Y no te estoy hablando de un pecado tampoco. Te estoy hablando de renunciar a mis derechos, de renunciar al derecho de ser dueño de mi destino, de renunciar al derecho de ser mi proveedor. Porque Dios a mí me había hablado algo específico, y más que me había hablado algo específico, me había mostrado su fidelidad y su mano siendo misionero, su provisión. Y llegó un punto en que yo me vi con familia y dije, Señor, yo te he servido como misionero, pero ya con familia da miedo.
Ya con familia, Señor, o sea, lanzarme así, yo tengo que asegurarme. Entonces vienen las otras voces, ¿verdad? Mira, ya tú tienes 30 años. No, ya yo tengo 30 años, ya yo tengo que pensar en mi futuro. Mientras tanto, Dios me estaba diciendo, yo soy tu herencia. Yo soy tu herencia. Y Dios me había dicho algo así, te va a parecer una locura, pero a mí Dios lo que me dijo es que yo era como un levita. No que era un levita, no, pero como un levita. Que mi herencia estaba con Él, era Él. Y a mí me costaba mucho porque yo quería darle a mi familia, quería darle una casa, una vida normal, una estabilidad, ¿verdad? Quería dar todas esas cosas. Y Dios me estaba diciendo, no, pero es que tú también tienes que renunciar a eso porque vos tienes que confiar en que yo a tu familia la amo más de lo que... Vos siendo malo le sabes dar buenas cosas a tus hijos, me dijo. Vos siendo malo le sabes dar buenas cosas a tus hijos, pero yo soy Dios. Y esto es complicado porque... Yo te voy a decir algo, esto es complicado porque no es una cuestión es una cuestión de temor. Y yo vi la mano de Dios muchas veces en mi vida. Y por mí yo no tenía miedo. Por mí yo me hubiese lanzado y me he lanzado, pero yo no estaba pensando en mí. Y Dios me habló y estuve ahí y le dije, Señor, ¿sabes qué? Esto es muy duro para renunciar, yo no tengo fuerzas humanas para renunciar. Por favor, Señor, lo que tú quieres hacer en mi corazón, hazlo. No me dejes, no me sueltes en mi ley. Haz lo que tienes que hacer. Ten misericordia. Te estoy diciendo que yo hice una oración y esa oración yo la vi respondida 3 años después. Y un día, después de vivir tanto en desierto, yo me arrepentí y le dije, Señor, te pido que me perdones. Yo sé y entiendo ahora qué mejor herencia, incluso qué mejor tesoro y oro en el cielo. No te hagas riquezas aquí, hazte riquezas allá. Pero te estoy hablando, qué mejor riqueza allá que Dios mismo sea tu herencia. ¿Qué es mejor que eso? Y a mí me vino la revelación así. Después que yo le hice esa oración a Dios, Dios depositó esa revelación en mi vida. Y sabes que yo entiendo, en esta tierra no hay nada para mí aquí. No hay nada para mí aquí. Todo lo que Dios me dé o todo lo que Dios me da, no hay nada para aquí. No hay nada. Mi herencia está allá, con mi Dios. Con mi Dios. Tu herencia está allá. Tu herencia está allá, con Él. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Somos como la hierba. Hoy somos y mañana no. La vida es pasajera. Si tú tienes 17, tienes 15, te puede parecer difícil esto que te estoy diciendo. Si ya pisaste los 30, ya estás entendiendo un poquito más. Si ya estás por los 60, debes saber que lo que te estoy diciendo es una verdad. La vida es corta. Es corta. Entonces, ¿para qué luchar con hacerse algo aquí? Yo le decía a mi esposa,
Es como si nosotros que nos vamos para Hawái allá en el departamento que teníamos, faltando una semana, 2 semanas para irnos a Hawái, agarramos y compramos muebles, compramos vajilla, compramos no sé qué, sabiendo que nos vamos a ir. No te estoy diciendo que tienes que vivir en la ruina, en la miseria. Lo que te estoy diciendo es que donde está tu tesoro está tu corazón. Y que si vos buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, vas a saber que las otras cosas son añadidas y siempre las vas a ver como añadiduras. Como añadiduras. Lo contrario de ir a llenar tu alma con aquellas cosas. Entonces, para mí era un desafío muy grande, pero yo me arrepentí y le pedí perdón a Dios y empecé a tomar decisiones. Y una de esas decisiones me tiene aquí con ustedes compartiendo. Nosotros estamos aquí por 9 días estamos por 9 días en Nueva York y después vamos a estar yendo a Kona, Hawái, y allá vamos a ir por tiempo indefinido, también sirviendo como misioneros. Porque la voluntad de Dios, la presencia de Dios, la llenura de Dios, es algo irreemplazable. Puedes caminar sin eso 2, 3, 4, 5 días, 6 meses, 8 meses. Pero si un día vos no volviste a ese Dios arrepentido, y si vos un día no vuelves a ese Dios arrepentido diciéndole, Señor, yo necesito vivir tu voluntad, yo necesito obedecer tu palabra, es que vos nunca perteneciste a Él. Puede sonar duro lo que te estoy diciendo. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? El que me ama es el que hace mi voluntad. Separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. El que me obedece es el que permanece en mí. ¿Ves? El Espíritu dentro de nosotros gime con gemidos indecibles y le pide a Dios conforme a qué? A su voluntad. Conforme a su voluntad. Ser bendecidos es avanzar. Avanzar. Eso significa ser bendecidos. Ser bendecidos no es recibir posesiones, no es tener una familia grande. Eso es parte, lo puedes llamar bendición también porque es algo bueno. No es malo. Pero si vos tienes todo eso y no estás avanzando, el agua no está corriendo, vos no estás siendo bendecido y yo no estoy siendo bendecido. Tenemos que avanzar. Vivir en el centro de la voluntad de Dios. Vivir en el centro, porque hay vida. Hay vida. Ahí es donde está la vida. Ahí es donde está el fuego. ¿Cuántos han escuchado esa expresión de, sí, yo recuerdo que yo también viví ese primer amor? ¿Cuántos lo han escuchado? Yo lo escuché muchas veces, pero en la Biblia dice, en Apocalipsis, en una de las iglesias, pero tengo una contra ti, que has perdido tu primer amor, así que arrepiéntete. Entonces, perder el primer amor, vivir fuera del fuego, vivir fuera de la presencia de Dios, vivir fuera de su voluntad, no es
No es una opción. No es una opción. El fuego está ahí. El fuego tiene que estar ahí. El fuego tiene que estar ahí. Para poder avanzar. Para que puedas ver sus promesas. ¿Vos quieres ver sus promesas? ¿Vos quieres ver una vida sobrenatural? ¿Vos quieres ver la mano de Dios? Toma tu cruz. Renuncia, no te aferres, porque el que se aferra a su vida la perderá. No te aferres a ella. No te aferres a lo que tienes. Es que Dios lo que nos está ofreciendo no es malo. No es malo. Lo que Dios nos está ofreciendo es lo mejor. Es lo mejor. Pero nos aferramos por nuestros miedos, por nuestros temores, por nuestra falta de confianza. Y nos aferramos a cosas tan pequeñas. Dios tiene que ser el dueño de nuestras emociones. El Señor de nuestras emociones. Está bien. Quizás a ti te gusta un chico, te gusta una chica, pero vos sabes que no es la voluntad de Dios. Vos sabes que no es. Dios no va en contra de sus principios. Dios no va a cambiar porque tú eres tú. Eso es importante entenderlo, tener reverencia de quién es Él, porque Él es firme. Él es firme, o sea, es amor, pero es firme. ¿O vos crees que Dios te va a perdonar y te va a dejar entrar al cielo si vos no te arrepentiste y no tienes fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo? Te puede amar un montón. Y de hecho te ama. ¿Cuántas personas que están en el infierno, Dios no las ama? Un montón. Pero es que Dios es firme, Dios no va en contra de sus principios, Él no se niega a sí mismo. Él no se niega. Y Dios no va a cambiar porque tú eres tú. Y los pensamientos y la perspectiva de Dios es más grande. Y Dios ve las cosas más grandes. Y si Dios te está diciendo, mira, no es por ahí, no es por este camino, no es por ahí. Dios no va a cambiar porque tú lo anhelas y lo deseas tanto. Vos tienes que morir, tienes que renunciar, soltarlo y creerlo y lanzarte por fe. Y decir, bueno, Señor, tú me estás diciendo, este es el camino, yo lo camino contigo. No quiero hacerlo, pero lo hago. Me gusta más aquel, pero lo hago. Entonces ahí vivimos una vida de obediencia. Y no le estamos agradando a Dios con palabras bonitas, ni con frases elocuentes, ni oraciones elocuentes. Le estamos hablando a Dios con espíritu, con verdad, con obediencia. Y entonces ahí, cuando vos le das la oportunidad a Dios, cuando vos dices, está bien, Señor, y le das la oportunidad a Dios, y entonces entiendes el por qué después. Viene la revelación de por qué estará la voluntad de Dios. Y por qué Dios te dijo. Entonces tú dices, wow, Señor, tú eres grande. Señor, wow. Y ahí es donde sale la adoración a tu Dios. Espontánea. De las entrañas te sale. Lo reconoces, tú eres Dios. Porque vos no lo pensaste así, lo pensó Él. Él lo pensó por ti. Y vos reconoces. Y después más adelante, cuando Dios te está guiando a tomar otro paso y a tomar otro riesgo, tú dudas y tienes miedo. Pero puedes mirar atrás y decir, recuerdo cuando Dios me habló esto, le obedecí.
y me respaldó. Porque Dios le dijo a Israel, recuerden. Recuerda. Dios le dijo a Israel, recuerda cuando estabas en el desierto. Comiste maná, comida que ni tú, ni tus hijos, ni tus padres habían comido nunca. Recuerda que tu pie no se cansó, no se hinchó. Recuerda que tu zapato no se gastó. Recuerda que tu ropa no se hizo vieja. Acuérdate. Acuérdate de columna de fuego. Acuérdate de nube en el día. Acuérdate. Y entonces vos miras atrás en tu propia vida y recuerdas las bondades de Dios. Y eso te va a ayudar a tomar nuevos desafíos en Dios. Y después que ya tomes esos desafíos en Dios, no vas a dudar. No vas a dudar que tu Dios es bueno. Que estás con el león. Estás con el león. Entonces, el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. Voy a leerlo. Está me parece que está Marcos 4. Vamos a ver. No, a ver. Sí, Marcos 4. Vamos a leerlo. ¿Dónde está la parábola? Ah, sí, aquí está. Marcos 4. Vamos a leer con el entendimiento. Porque esto es lo que tiene poder, la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a leer esto es lo que tiene poder, esto es lo que tiene fuerza. Esto es lo que importa aquí. Esto que vamos a leer. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarle muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó porque la tierra no era profunda. La tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz. Se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera, todo se les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, porque Dios es espíritu. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continúa Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oye, viene Satanás
y les quita la palabra sembrada en ellos. O sea, la palabra no es solamente el mensaje del Evangelio, es la palabra de Dios. Y muchos estamos aquí y ya lo que se ha compartido ya se lo llevó el enemigo. Porque estuvimos todo el tiempo pensando allá en los frijoles, o estuvimos todo el tiempo, el enemigo se la llevó, no la dejó ni llegar. No la dejó ni llegar. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra enseguida, la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas, la persecución, la persecución a la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Hay tres cosas, según la palabra, que no deja que la palabra crezca en nuestras vidas. Satanás no la deja ni entrar. Esa es una. La otra es, hay gente que la recibe, pero los afanes, las riquezas, no la dejan, la marchitan. A ver, la marchitan. Las preocupaciones. Uno es, pero duran poco tiempo. Cuando surgen problemas, la preocupación, enseguida se apartan de ella. Las preocupaciones y los problemas. Otros son los sembrados en espinos, que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño, las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Entonces, los engaños, las riquezas, los afanes de este mundo, las preocupaciones, las tribulaciones y Satanás. Esas tres cosas no dejan que la palabra crezca en nuestras vidas. Pero dice, hay unos que caen en buena tierra. Entonces, esta palabra no es para los inconversos, porque está codificada. Porque él dijo, esto es para que, la escribo en parábola para que, aunque la escuchen, no la entiendan. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para nosotros. Y una de esas tres personas, una de esas 4 personas, somos nosotros que estamos aquí en este día. Una de esas personas. Vos eres quizás el que no dejaste que la palabra entrara porque el enemigo te ganó la mano. O quizás eres ese que escuchaste alegremente, pero vas y te encuentras con la persecución, te encuentras con los problemas. Y la palabra se marchita. O quizás eres de esos que la escuchas, pero la riqueza, el afán, las ilusiones no deja que la semilla lleve fruto. O quizás eres esa buena tierra donde Dios, uno de esos 4 somos. O sea, uno de esos 4 somos. Dice la palabra que Samuel no dejaba caer la palabra en tierra. Samuel. Entonces, Dios te está llamando a que vivas una vida cristiana no pasiva, en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. A que empieces a tomar decisiones prácticas en lo que Él te ha hablado.
y la palabra ya Él la sembró en ti. Ahí está. Entonces ahora vamos a hacer algo sencillo. Si ya sabemos lo que Dios nos ha hablado en nuestra vida y queremos hacerlo, porque esto es para el que quiere, esto no es obligado, esto es para el que quiere. Ya nosotros sabemos lo que Dios nos ha hablado. Si vos quieres ir más allá, si estás conforme con la vida que tienes, bien por ti. Pero si vos no estás conforme y quieres ir más allá todavía, yo te invito a que te arrepientas y te humilles a tu Dios en este día, en que lo hagamos y le digamos: Señor, mi comida es hacer tu voluntad, y que sueltes eso que estás apretando, que has venido apretando y que ya te tiene cansado, agotado, te tiene la espalda así, no puedes con tu conciencia. Suéltalo. Cree, aférrate a la palabra, cree. El cielo, la tierra va a pasar, pero su palabra es eterna. Esa palabra es eterna. Todo esto se va a acabar, esta ilusión se va a acabar, pero su palabra es eterna. Es eterna. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, yo sé que tú estás hablando a muchas personas hoy, aquí. Tú tienes un remanente, Señor. Tú tienes un remanente. Yo quiero bendecir a esta iglesia, Señor. Yo quiero bendecir a esta iglesia, Señor. Y yo oro, Señor, que con el poder de tu Espíritu, ese poder que ministra dentro de cada uno, porque los tuyos, Señor, te conocen y escuchan tu voz. Ese poder que ministra dentro de cada una de las personas, Señor, yo oro que traiga la revelación que ellos necesitan para obedecerte. Y mi amigo, mi amiga que estás ahí, no esperes más, derrama tu corazón delante de tu Dios. Dile: Señor, me he agarrado a esto como un perro rabioso. He sido desconfiado, no he tenido fe. Dije hasta aquí, hace muchos años dije hasta aquí. Señor, pero yo me quiero humillar a ti y te pido, perdóname. Perdóname por esa novia, por el pecado, Señor. Perdóname, Señor, porque vos me hablaste de ir a las misiones y no te obedecí. Señor, perdóname porque vos me estás dando tus promesas y yo tengo miedo. Señor, perdóname. Perdóname. Esto no es por vista. Esto es por fe. Esto es por fe. Yo quiero invitar a que las personas, solamente las personas que han entendido que Dios les ha hablado en este día, se coloquen de pie, sin temor. Si Dios no te ha tocado tu corazón hoy, o no, digamos, no te ha tocado, no sientes que, quédate ahí, pero te invito a que te coloques de pie, si quieres. Y que le digas ahí a tu Dios que tu vida, entrégale tu problema, entrégale tu duda, entrégale eso que ha sido un obstáculo, eso que ha sido un obstáculo que se ha puesto entre tú y tu Dios, entre tú y la fe que Dios quiere derramar en tu vida.
que a esas personas se hayan levantado o no, las personas que han orado de corazón, Señor, tú sabes quiénes son. Yo oro, Señor, que a esas personas tú les muestres, Señor, a través de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que le muestres, Señor, las bondades de tu reino, que le muestres, Señor, cuán valiosa es esta perla, porque esta perla vale tanto, Señor, porque vale tanto, Señor, que lo reveles, Señor. El que confía en esa roca no va a ser defraudado, no va a ser defraudado. Si vos estás confiando, no vas a ser defraudado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo vengo a adorarte, vengo a postrarme, yo vengo a decir que tú eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, maravilloso eres para mí. Yo vine a No sé si hay alguien que hoy quiera reconciliarse con el Señor, alguien que quisiera decir: Señor, quiero entregar mi vida a ti, o quiero reconciliarme contigo. Yo quiero invitarte que pases a este altar corriendo. Aleluya, que hay algo mejor. Pasa a este altar, pasa a este altar rápidamente. Si hoy quieres reconciliarte con Él, pasa a este altar. Que hoy queremos orar, Señor. Queremos orar, Señor, me reconcilio contigo. Aleluya, gracias. Si hay alguien más que se desea reconciliar con Dios, el Señor, venga adelante. Un día a la vez, un día a la vez. Y abre nuestra mano roja, si me puedo ayudar en esta noche. Vamos a declarar que tu vida nunca jamás será igual. Nunca jamás será igual. Aleluya. Yo vine a adorar, vine a postrar, vine a decir: eres mi Dios. Quisiera en esta tarde reconciliarse con Él, reconciliarse con Papá. Aleluya. Si hay alguien más, Padre Fernández, gracias, que nos ayude. Vamos a ministrar la vida de este joven, y la vida de él nunca jamás será igual. Aleluya. En el alabanza de recación de la alabación, todo lo boshán. Sí, Señor, mi vida te entrego a ti. Mi vida te entrego a ti, Señor. Me la entrego. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera decir: yo de aquí en adelante voy a entregarme, Señor?